Hola, mi nombre es Humberto Flores. Soy coordinador de Tecnologías de la Información de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Y quiero aprovechar para tocar un tema que es muy importante en estos días. Trata de la adopción digital y los retos del trabajo a distancia para las empresas. Antes de iniciar con el tema, quiero presentarles a FUMEC. La Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia es una organización no gubernamental creada a fines de 1992 a partir de un acuerdo binacional con la misión de promover y apoyar la colaboración en ciencia, tecnología, desarrollo económico y social basado en innovación entre los dos países. En este tiempo, ha integrado programas centrados en desarrollo de talentos en todos los niveles del sistema educativo, desarrollo económico basado en innovación, desarrollo de programas de colaboración binacional relacionados con la frontera de México y Estados Unidos, así como de México y Centroamérica, colaboración en la solución de temas relacionados con el cambio climático y la salud. Dentro del área de desarrollo económico basado en innovación, FUMEC, a lo largo de 25 años, ha atendido a más de 4.000 empresas, cerca de 1.000 emprendedores, más de 1.275 pequeños productores, además de haber colaborado con más de 200 universidades, institutos y organismos impulsores de desarrollo económico. Demos paso al tema de esta sesión, el trabajo a distancia. En estos días lo hemos escuchado también como teletrabajo, trabajo desde casa, home office, trabajo a distancia, simplemente son sinónimos. Podemos definirlo como un paradigma de colaboración mediante el uso de herramientas digitales a través de Internet. Sabemos que para las empresas la colaboración es una prioridad esencial y estratégica. Sin embargo, para la mayoría de estas, la colaboración que perciben es de manera presencial y no están acostumbrados aún a que esta colaboración se lleve de manera virtual o a distancia. Por esto es que es un gran reto para estas empresas, pues como sociedad estamos acostumbrados al contacto directo, al trabajo frente a frente, al trabajo presencial, y el trabajo virtual a distancia, remoto, desde casa, nos representa una dificultad. Veamos algunas características del trabajo a distancia. Para empezar, facilita la comunicación. Permite que las personas se comuniquen de manera rápida y sencilla, pues las herramientas que se utilizan para el trabajo a distancia son muy dinámicas. También la ubicación física deja de ser una limitante. Si anteriormente se requería que las personas se trasladaran de un lugar a otro o a salas de reuniones para poder tener colaboración, trabajo de forma presencial, ya no se necesita. Ahora simplemente con el uso de herramientas desde su computadora, desde su tablet, desde su smartphone, pueden estar comunicados, trabajando y colaborando sin importar la ubicación en la que se encuentren. Existe mayor flexibilidad en la manera de organizarse. También mediante estas herramientas de trabajo a distancia, pues se pueden compartir calendarios, se puede ver el estatus de ocupación de la persona, si está disponible, si no está disponible, si está ocupado, si está en reunión, si está en una llamada. Incluso se pueden compartir los calendarios para ver qué fechas tiene de disponibilidad y con ello prever las siguientes sesiones de trabajo, pues sabes en qué espacios la persona va a poder estar disponible. También se mejora la recopilación de información, la generación de innovación y productividad, pues existen ahora repositorios donde la misma gente sube información, sube comentarios, sube documentos, colabora, trabajan en archivos de forma conjunta y esa información al final va a generar conocimiento que se queda en la organización. Por ello también se facilita la gestión del conocimiento. Anteriormente se requería estar consultando los archivos de una persona en una computadora. Era difícil localizar documentos de gente que ya no estaba laborando en la organización. Había que estar rastreando toda esa información para poder sacar el conocimiento que se generó. Ahora, gracias a la centralización de toda esa información que se va generando,
la gestión del conocimiento se mejora de una manera muy importante. ¿Qué beneficios nos trae, aparte de sus características? Bueno, pues se ofrecen más canales de comunicación que facilitan el trabajo y reducen los costos. Al ya no tener que estar invirtiendo tiempo y dinero en traslados, ese costo que en algunos casos era absorbido por las mismas empresas, ahora ya va a ser menor. Se mejora el desempeño del equipo compartiendo información entre grupos, negocios y diferentes ubicaciones geográficas. Información que antes se enviaba en la forma tradicional mediante correo electrónico, correos que iban, correos que venían, versión 1, versión 2, rastreo de correos y demás, ahora ya no sucede de esa forma. La información se comparte, como les digo, de forma centralizada en repositorios de información, repositorios documentales, y sin importar la ubicación de la persona, puede acceder a ese repositorio, consultar la información y generar más conocimiento. Permite que existan los usuarios móviles, que ofrecen flexibilidad y satisfacción también a los empleados al poder trabajar desde cualquier lugar. Ya no se restringe la presencia en la oficina a tal hora de la persona, y puede estar trabajando de igual forma con el mismo porcentaje de productividad y de compromiso estando en alguna otra ubicación. Y simplemente si la persona labora en diferentes sedes geográficas, puede tener una reunión sin problema con personas que se encuentran en sedes en otras ciudades. Se facilita la realización del trabajo con el dispositivo que uno prefiera. Tampoco estoy encasillado a tener que usar únicamente mi equipo de escritorio para poder hacer mis actividades. Yo puedo utilizar una laptop, puedo utilizar una tablet, puedo utilizar un smartphone. Esta gran gama de uso de dispositivos electrónicos en los cuales las herramientas de trabajo a distancia son funcionales, me permiten ser también mucho más versátil, más ágil, más rápido en mis respuestas, y al final como colaborador, como empleado, también responde de una manera más dinámica y me vuelvo más productivo. Se logra una comunicación eficaz con la empresa mediante reuniones en línea que involucran a todas las áreas, fomentando la participación e inclusión, puesto que ahora ya puedo reunirme con personas que están en otras ciudades, que trabajan para mi organización, que incluso pueden trabajar en proyectos conjuntos conmigo, que por distancia solamente me comunicaba con ellos por correo, por teléfono, en algunos casos por chat, pero ya puedo hacer reuniones virtuales. Vernos cara a cara a través de un dispositivo electrónico nos da esa sensación de cercanía. Proporciona una manera interactiva de contacto de forma comercial, promoviendo eventos, presentaciones, capacitaciones, talleres, sin la necesidad de invertir en sedes y gastar en viáticos. Eso también es una gran ventaja y son reducción de costos al final de cuentas para las empresas. Sin embargo, también existen muchas barreras. Existe la creencia por ahí de que el trabajo a distancia no es efectivo. Volvemos al inicio. Estamos en un paradigma de que la colaboración tiene que ser presencial. Y si es virtual o a distancia, sentimos que no vale igual. O tenemos en mente la sensación de que a lo mejor la persona o nuestro empleado o nuestro colaborador, por estar en su casa o por estar a distancia, no está trabajando igual, no está haciendo nada. Nos gusta tener a la persona sentada en la oficina porque así lo podemos estar viendo, podemos estar revisando su trabajo, o simplemente por el hecho de que está ahí sentado sentimos de que es productivo, siendo que más adelante veremos que hay estadísticas que indican que una persona puede ser más productiva trabajando a distancia que trabajando dentro de la propia oficina. También se cree que estas herramientas de colaboración solo son funcionales para las grandes empresas, que pueden hacer grandes inversiones, que tienen mucho movimiento, que manejan mucho personal y que por eso necesitan diferentes herramientas, trabajar a distancia,
para manejar sus costos de una manera más eficiente y la productividad de la gente. No es así. La colaboración a distancia sirve para cualquier nivel de empresa, desde un pequeño negocio hasta un gran corporativo. Se piensa que las herramientas de colaboración son costosas. Claro, existen también diferentes niveles de herramientas de colaboración. Existen varias que sí realmente son costosas. Sin embargo, si se hace un análisis costo-beneficio de cada una de esas herramientas, se verá que al final el beneficio es mayor. El retorno de inversión de implementar este tipo de herramientas también es bastante rápido y genera a la larga grandes beneficios para la empresa. Existe resistencia al cambio por parte de los colaboradores. Siguen existiendo empresas que están muy encasilladas en la forma de realizar sus actividades y no les gusta o no les interesa cambiarlas. Sienten que así está bien, que no hay necesidad de modificar los procesos tal como ya los hacen, y mucho menos si esto requiere invertir tiempo en aprender nuevas habilidades digitales en este caso, invertir tiempo en aprender en nuevas cosas, sobre todo para generaciones anteriores, ¿no? En los que la tecnología pues los fue alcanzando muy rápido y muchos no lograron subirse a tiempo a ese tren. O que la empresa no está lista tecnológicamente. No, pues es que mi empresa es muy pequeñita, no tengo mucha inversión en tecnología, entonces seguramente las herramientas de trabajo a distancia no las voy a poder correr. Bueno, estas son barreras que al final se tienen que buscar eliminar, puesto que a pesar de que en muchos de los casos sí requiere algún tipo de inversión, también existen múltiples herramientas que son de uso gratuito y que al final funcionan tanto en equipos de gama alta de cómputo o dispositivos portátiles como de gamas medias o incluso gamas bajas. Por lo tanto, las inversiones realmente no son tan costosas. La inversión en tecnología también realmente no tiene que ser tan onerosa. Es importante el trabajo a distancia, pues aquí les paso algunos datos. El 70% de las actividades laborales pueden hacerse de manera remota. Sin embargo, solo el 20% de las empresas están preparadas para realmente llegar a ese siguiente nivel. Un estudio realizado por Teleworld Research Network revela que más de 2/3 de los empleadores reportan un aumento de la productividad entre sus trabajadores a distancia, lo que les comenté hace unos segundos. Está estadísticamente, al menos, comprobado que los trabajadores a distancia pueden incrementar su nivel de productividad, dejando a un lado la creencia de que solo el trabajo presencial te hace productivo y que el trabajo a distancia te distrae. Otras cifras de interés. El 80% de las personas prefiere hacer home office que ganar más. O sea, si les ofrecieran estas dos alternativas, ¿qué prefieres? ¿Te doy un aumento de sueldo o te dejo que ciertos días de la semana o incluso toda la semana puedas trabajar desde tu casa? Pues el 80% dice no, pues yo prefiero trabajar desde mi casa antes a que me des un aumento de sueldo. Por los beneficios que esto trae, te permite organizar mejor tu tiempo, te permite convivir más con tu familia, te permite hacer actividades que trabajando de forma presencial no puedes hacer porque requieres invertir tiempo en trasladarte de tu casa a la oficina, de la oficina a donde comes de regreso y de regreso de la oficina a tu casa. Entonces todo ese tiempo que se invierte en traslados, bien lo podías aprovechar para estar haciendo cualquier otro tipo de actividad que personalmente te llene de satisfacciones, ¿no? Y no dejar de lado el compromiso que tienes con tu organización y cumplir de forma efectiva durante las horas que estés dedicándole al trabajo para tu organización. El 23% de los empleados que trabajan desde casa elevan su productividad.
el 40%, se disminuye en un 40% la rotación de personal en las empresas que permiten el trabajo en casa. Esto es evidente porque la gente está más a gusto con la empresa en la que está y no busca cambiarse de una forma tan rápida. También se reducen los costos de operación al implementar políticas de trabajo remoto en un 18%, porque como ya lo habíamos comentado, existen varios costos que se van reduciendo. Costos en renta de oficinas, renta de sedes para eventos, traslados, viáticos, gastos de oficina como café, agua, galletas, demás, ¿no? Varios de estos costos se van reduciendo al permitir que la gente parte de su día o parte de la semana esté trabajando desde sus casas. Y bueno, todo esto está muy interesante y sí, qué bonito, los beneficios, las características que tiene, lo que me va a ayudar. Pero ¿qué se necesita para realmente poder implementar una estrategia de trabajo a distancia en las empresas? Primero, para las organizaciones se requiere un compromiso, es decir, la organización debe estar segura de que quiere implementar un esquema de trabajo a distancia, que en un inicio pues lo más recomendable es que sea mixto, no hay necesidad de desde un inicio manden a todos a sus colaboradores a trabajar en casa. Se puede comenzar con un esquema mixto en el que se vayan alternando días, incluso horas, medios tiempos. Hay diferentes alternativas y conforme van viendo cómo se va desarrollando el trabajo a distancia, se va mejorando y se va modificando ese esquema. Debe hacerse una planeación de cómo se quiere hacer ese esquema de trabajo a distancia. También es importante que la organización realice una autoevaluación para saber en qué punto de desarrollo tecnológico y de capacidades tecnológicas están para poder dar ese paso. Es importante llevar a cabo una prueba piloto con un grupo reducido de sus colaboradores que les permitan realmente detectar cuáles podrían ser las áreas de oportunidad y cuáles podrían ser los riesgos a los que se enfrentarían en caso de que ese esquema de colaboración a distancia se lleve a cabo ya con la organización o con más departamentos de la organización. Y por último, realizar la implementación. La implementación pues simplemente es llevar a cabo ese plan o ese proyecto que se realizó desde un principio y que es el resultado de las pruebas piloto y de la autoevaluación que ya hicieron. Pero no solamente depende de la organización, también una gran parte le corresponde al trabajador. El trabajador debe desarrollar ciertas habilidades para que el trabajo a distancia realmente sea funcional. Debe tener una cultura digital, debe mantenerse actualizado. Si bien no se requiere que sea un experto en tecnologías de la información o en herramientas de comunicación y herramientas digitales, sí es importante que las conozca y que sepa cómo comenzar a sacarle provecho a cada una de estas herramientas. La capacitación por ello es importante, ya sea que venga de mi propia organización o yo personalmente buscar la forma de aprender más, de capacitarme. Si alguien que conozco sabe, pues le puedo preguntar, si no, pues hay muchísimo material en internet para que yo pueda aprender ciertas habilidades digitales que de momento a lo mejor me hacen falta. Debo estar comprometido, saber que si me están dando la oportunidad de hacer trabajo a distancia, debo cumplir. No puedo irme a mi casa a estar viendo series en la televisión o salirme a convivir con mis amistades. Eso es válido, sí, sí es válido, siempre y cuando no dejes de lado el compromiso y las metas que tienes que cumplir con tu organización. La concentración es importante. Sabemos que estando trabajando en casa existen muchos factores en tu entorno que puede ser que te distraigan. En tu empresa pues tienes tu escritorio, tu computadora,
tus cosas de trabajo y quizá un par de cosas más. En la casa pues va a estar el radio, la televisión, tus familiares, el entorno cambia mucho. Necesitas estar muy concentrado y dedicar un espacio que sea exclusivo para que realices tus actividades laborales desde tu casa o desde el espacio que estés utilizando para el trabajo a distancia. No necesariamente tiene que ser tu casa. Puede ser también algún espacio de coworking, alguna cafetería, también eso se utiliza mucho, es válido, pero que te permita tener las condiciones de concentración para que realices tu trabajo de forma efectiva. Y definir objetivos claros. En el trabajo a distancia, lo más útil o lo más recomendable es que se puedan establecer metas claras, puesto que no estás enfrente o en vista de tus jefes directos y todo tiene que ser pues mediante la comunicación y los entregables que vas realizando sobre el proyecto en el que estás trabajando, pues es importante que existan objetivos claros, bien definidos, con fechas de entregas también muy precisas y con entregables también muy bien definidos. Otro elemento que es clave para el trabajo a distancia es la seguridad. La seguridad al final de cuentas no solo va a depender de lo que esté implementado dentro de tu organización, se necesita también llevarla más allá. Hay que establecer políticas de seguridad que también sean bien conocidas por los empleados y no solo conocidas, sino aplicadas. De nada sirve que las conozcan si no las aplican. Es importantísimo saber que las políticas son claras, son entendibles y son aplicadas. Hay que buscar la forma de regular la conectividad. Es difícil puesto que la gente se va a conectar en los lugares en los que tenga acceso a Internet. Sin embargo, dentro de estas políticas de seguridad que se establezcan, se puede definir que no está permitido el uso de redes compartidas como las redes de lugares públicos, ¿no? Si la información que se maneja es confidencial, no se recomienda, evidentemente, que se conecten a Internet y estén trabajando con las herramientas de su organización en conexiones a Internet no seguras o vulnerables como las gratuitas o las compartidas. Lo ideal siempre va a ser pues que sea dentro de un entorno que pueda ser mucho más resguardado, mucho más controlado, ¿no? Las conexiones en su casa sería lo ideal. Proteger los dispositivos. Actualmente la mayoría de las soluciones antivirus cuentan también como parte de su licenciamiento, con versiones de protección tanto para los equipos de escritorio, portátiles, tablets y smartphones que corran diferentes sistemas operativos. Aun cuando el dispositivo móvil de la persona pueda ser de uso personal o de uso de la organización, es importante poderle ofrecer la posibilidad de proteger su dispositivo con las herramientas de solución antivirus que existan dentro de la organización. La educación es importante. En temas de seguridad, pues siempre están saliendo ataques nuevos, tipos de ataques nuevos. Los más graves para la gente que no está acostumbrada a enfrentarse a este tipo de temas de seguridad, pues son los que tratan de suplantar identidad o de obtener datos confidenciales mediante engaños. Conocemos estas técnicas como phishing en algunos casos. Mantener a los colaboradores, a los empleados, educados, capacitados sobre todos los riesgos que existen en cuanto a seguridad de Internet, permite reducir la posibilidad de que estos equipos o que estos empleados cometan alguna actividad que por desconocimiento ponga en riesgo la confidencialidad o la información de la propia organización. Y el control de acceso es otro punto muy importante que se debe tomar en cuenta. Poder definir los equipos cuándo entran, cuándo salen de la oficina, dónde se van a estar utilizando,
si están en la casa del colaborador, si se van a utilizar en un lugar público, quién lo está usando, si está el equipo en la casa de un colaborador y de repente lo quiere utilizar el hijo, pues evidentemente son riesgos para la seguridad de la información. Es importante controlar los accesos no autorizados que puedan existir en todos los dispositivos que se utilicen para el trabajo a distancia. Ahora, como empresa, ¿cómo empiezo a implementar una estrategia de trabajo a distancia? Pues lo primero es identificar roles y responsabilidades dentro de tu organización. Habíamos comentado que no vas a mandar a toda tu gente a trabajar a distancia desde un inicio. Hay primero que empezar con una prueba piloto, identificar quiénes son los actores principales, quiénes pueden ser unos buenos líderes en lograr que las actividades a distancia se realicen de manera efectiva y definir claramente cuáles son los roles, los alcances y la responsabilidad de cada uno de ellos. Hay que establecer flujos de trabajo y grupos de trabajo. Grupos de trabajo pueden ser por áreas, por proyectos, no sé, por departamentos. Y los flujos de trabajo es para definir claramente cómo se va a llevar a cabo cada uno de los procesos de la organización. Si los documentos se van a subir en tal repositorio, con tal formato, con tales características, los flujos de trabajo deben estar muy bien definidos para que al final las herramientas que se utilicen realmente sean útiles y no haya información en lugares en los que no debe estar, o que pueda ser accesible por personas que no la deben ver. Es importante evaluar herramientas de mensajería instantánea. Estas son las que permiten una comunicación muy ágil entre los diferentes participantes, pues así como normalmente lo hacemos con nuestras amistades, que muchas veces preferimos mandarles un mensaje que hablarles por teléfono, pues en el teletrabajo pasa lo mismo. A veces es más rápido mandarles un mensajito de texto que me responda y que además se queda el mensaje almacenado, que estar tratando de comunicarme de viva voz. Es importante definir un software de colaboración documental. Los documentos que se van generando dentro de tu organización es importante que puedan ser accesibles en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Sin importar la hora en la que alguien de tu empresa tenga la necesidad de encontrar cierta información, debe poder ingresar. Sin importar en qué dispositivo lo está haciendo, debe poder ingresar. Y sin importar en dónde está físicamente, debe poder ingresar. Por ello también hay que considerar una herramienta de administración de tareas. Hablábamos de los flujos de trabajo que deben estar muy bien definidos, pues también es importante definir las actividades que cada quien va a realizar y poder llevar un control, un seguimiento y un monitoreo de estas actividades. Y para complementar las herramientas de trabajo a distancia, pues buscar una buena y robusta plataforma de videoconferencias, puesto que esto también es un punto de contacto muy importante no solo entre los colaboradores de tu empresa, sino con tus clientes y proveedores, con la gente externa. Mantener un contacto en muchas ocasiones visual, aunque sea a través de un dispositivo, es importante, y una buena herramienta de videoconferencia te va a dar esa posibilidad. La oferta en el mercado, como pueden ver, es enorme. Hay una gran cantidad de productos, de proveedores, de fabricantes de marcas que están ofreciendo productos para el trabajo a distancia, desde herramientas para compartir archivos, para videoconferencias, para administración de proyectos. La gama es muy amplia. Hay una oferta muy grande y cada vez también siguen saliendo nuevos competidores. La competencia también está muy fuerte y será cuestión de hacer un análisis de las herramientas que te sean más útiles. También hay que considerar el grado de infraestructura que se necesite para cada una de estas y los costos asociados a las mismas.
¿Qué hemos aprendido en este periodo de confinamiento, que al final fue un parteaguas? Muchas empresas que no estaban listas para implementar trabajo a distancia, pues no tuvieron más remedio que hacerlo de una semana a otra, en unos casos de un día a otro. No estaban preparados en un inicio, nos agarró a todos desprevenidos porque realmente no sabíamos que se podía venir una situación como esta. Y nos debe dejar definitivamente alguna lección. La falta de conectividad, coordinación e implementación de protocolos por parte de las empresas merma el potencial del trabajo y condena al cierre de operaciones de la base de la pirámide de las unidades económicas, de las que depende en buena medida la dinámica del aparato productivo nacional. Nos hemos dado cuenta de la cantidad de empresas de cualquier tamaño, no solamente pequeñas empresas, empresas grandes también, que han tenido que disminuir su planta laboral o han tenido que cerrar en algunos casos, puesto que no estaban preparados para la contingencia que se vino, y en muchos casos se debió a que no estaban preparados para poder seguir con su operación de manera relativamente normal mediante la implementación de trabajo a distancia en los casos, claro, en los que esto podía ser realizable. ¿A qué retos nos enfrentamos las empresas para la implementación del trabajo a distancia? Los beneficios son claros. Sin embargo, pese a las estadísticas, la gran mayoría de las empresas aún no son conscientes de los beneficios que realmente puede tener para su negocio, para su organización, comenzar con una estrategia de trabajo a distancia. Es importante elevar los esfuerzos por hacer universal el acceso a Internet y uso de las TIC entre las empresas. Al final de cuentas, el trabajo a distancia depende de una cosa, que es Internet y los dispositivos electrónicos en los que se puedan correr las diferentes plataformas y herramientas de colaboración. Es importante mejorar la disponibilidad y capacidad de las redes fijas y móviles, puesto que el canal que se va a utilizar es Internet. En la medida que las redes que nos ofrecen esta conectividad sean más estables, más robustas y con una capacidad mayor, también el resultado y la experiencia de usuario que vamos a tener en el trabajo a distancia va a ser mejor. Incrementar las habilidades digitales en la población económicamente activa. Ya no es un lujo saber computación o saber utilizar redes sociales o saber utilizar herramientas de colaboración digital. Ya son una necesidad. Independientemente de si se usan o no en tu organización, es indispensable como profesional, como profesionista, saber manejar una amplia gama de herramientas tecnológicas para que también tus actividades sean más fáciles de hacer y seas más productivo. Y establecer para las empresas planes de mejora de su infraestructura tecnológica y de su digitalización empresarial. Hay que hacer, lo veíamos en la autoevaluación, dónde estamos tecnológicamente como empresa, si estamos listos para poder implementar herramientas de colaboración para trabajo a distancia, o qué nos hace falta para poderlo hacer. Si nuestra empresa está digitalmente lista, tanto en su infraestructura como en sus recursos humanos y en sus recursos financieros, para poder dar este paso e implementar el trabajo a distancia. Es importante que las empresas puedan tener estos planes de mejora. Finalmente, en FUMEC contamos con programas de apoyo a las pymes que les permitan elevar su nivel de madurez de infraestructura tecnológica mediante un diagnóstico que nos permite saber en qué grado de madurez tecnológica se encuentran. También les podemos ayudar a establecer acciones para digitalizar a la empresa,
de este diagnóstico que se hace viendo la infraestructura tecnológica actual, podemos definir planes de acción para saber qué necesitan, qué les hace falta y cómo pueden llegar a obtener esa madurez digital que al final se convierta en una transformación digital que los permite incorporarse a la industria 4.0. Y pues para finalizar, yo les quiero dar las gracias por su atención, recordarles que en la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia estamos comprometidos con las empresas para ayudarlos, para apoyarlos, y en el caso de tecnologías de la información y de la coordinación de tecnologías de la información, para también asesorarlos en cómo pueden llevar su empresa a un nivel de digitalización más allá del que se encuentren y puedan al final establecer herramientas y planes de trabajo a distancia como está siendo necesario en estos momentos, entre otras acciones de infraestructura tecnológica que toda empresa requiere. Les repito mi nombre, soy Humberto Flores, coordinador de tecnologías de la información de la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia. Dejo también mi número de contacto y mi correo electrónico. Agradezco mucho su atención y excelente día.